Lucas capítulo 15, verso 11 al 24. El mensaje de esta mañana, esta tarde, se llama Un pródigo y un prodigio. A lo mejor ya lo leíste quizás, pero la historia que vamos a leer esta tarde es probablemente la parábola más conocida que Jesús enseñó. Y es interesante que solo aparece en el Evangelio de Lucas. No aparece en ningún otro de los evangelios y realmente es una joya lo que Lucas nos relata de esta historia que Jesús le cuenta a la gente que estaba ahí oyéndole. Si se recuerdan, el domingo pasado vimos que Jesús lleva una línea de pensamiento, un argumento que es que Él está buscando cosas que están perdidas. Vimos la primera parábola, que era la de la oveja perdida, y algo que importante de esa historia era que la oveja realmente se perdió, no intencionalmente, no era su intención quizás perderse, pero al ser quizás un animal no tan inteligente, un poco torpe, en algún momento se perdió del resto de la familia y terminó pues bien lejos de donde debía de estar. Pero el pastor va a buscar a esta oveja donde es necesario ir a buscarla. La segunda historia o la segunda parábola era bastante más breve y era de una moneda perdida. Y la moneda es algo que no tiene vida, es algo inerte, es algo que no se pierde por causa de la moneda no decidió perderse ella sola. La persona que lo tenía cuidando se distrajo y terminó perdida, pero esta mujer, que es el ejemplo que usa Jesús, la buscó realmente con toda intensidad hasta encontrarla. Entonces vemos un animal, una oveja perdida que es encontrada, vemos esta moneda que realmente no tenía mucho valor comercial, más un valor sentimental para esta mujer, y termina realmente, y ahora sí como que mostrándonos el corazón del Padre, el corazón de Dios, ya con la historia entre un padre y dos hijos. Y a diferencia de las dos historias anteriores, este hijo sí se pierde voluntariamente, es su decisión. Es una elección. No es que se perdió alguna parte y no sabía cómo llegó ahí. Él decidió irse lejos. Y este padre no sale a buscarlo. Aquí en esta historia no es alguien que anda buscando a alguien, sino que más bien cómo este hijo regresa a la relación con su padre. Y se acuerdan, Jesús en las dos historias anteriores hablaba de que en el cielo va a haber más gozo, o hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y esta es la historia donde se muestra ya sin ningún tipo de reserva, precisamente esa verdad. ¿Cómo se ve un pecador que se arrepiente? ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué tanto nos ama a Dios? ¿Qué tanto va a hacer Él si yo decido regresar a Él? ¿Cómo Él está esperando? ¿Está indiferente? ¿Dónde está Dios aquí? Aquí Jesús, que nos dijo que realmente nadie nunca había visto al Padre, sino que Él nos revela al Padre, podemos ver realmente cuál es el corazón de este Padre para con este Hijo. Así que vamos a leer del verso 11 al 32. Hoy no vamos a estudiar toda la historia, vamos a ver primero la historia entre este hijo pródigo o este hijo menor y el padre. El próximo domingo veremos la historia del hijo mayor. Así que dice así: También dijo un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo:
¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino se llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta es una historia increíble, donde precisamente vemos eso. Es la historia de un padre que tiene dos hijos. No es el hijo que tiene un padre y otro hermano. A veces con los años, y dependiendo si llevas mucho tiempo en el cristianismo, esta parábola es la parábola del hijo pródigo. Es como que el hijo es el que se roba la película y es el hijo el importante. Pero realmente, fíjate en el verso 11, dice que esta es una historia de un hombre, o sea, de este padre que tiene dos hijos. No solamente la historia de un hijo que se va, sino la historia de este hombre. De hecho, la palabra padre aparece repetida 12 veces a lo largo de toda la historia. El hijo sí es un protagonista, pero realmente el mayor protagonista es el padre. Es este hombre que tiene a dos de sus hijos. Ahora, uno de sus hijos, el menor, el más joven, dice, fíjate el verso 12, viene al padre y se le dijo: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué está ocurriendo acá? El hijo pide su herencia o su parte, la parte que le corresponde de su herencia. ¿Cómo funcionaban las herencias en la cultura judía? En este caso, en esta historia, son un padre que tiene dos hombres. El hijo mayor o el primogénito le correspondía el doble del resto de los hermanos. Entonces, si aquí está el 100%, en este caso, al hijo mayor le correspondía 2/3 de todo lo que era del padre. Al hijo menor le correspondía heredar simplemente 1/3 de todo lo que el padre tenía. Eso está en la ley, está escrito como una estipulación de cómo iban a proceder los judíos cuando un padre ya no estaba para heredar todo lo que tenía, todo su patrimonio a sus hijos. Pero lo que aquí está ocurriendo, y lo que yo creo que está ocurriendo en el corazón y en la mente de los oyentes, acuérdate que Jesús da esta parábola y da estas parábolas porque comienza el capítulo 15 con una escena donde Jesús está con los pecadores y los publicanos. Y Jesús está comiendo con ellos, está teniendo esa relación para finalmente, pues, a lo que vino a salvar al perdido. Pero llegan estos fariseos y estos escribas y empiezan a murmurar y a acusar a Jesús de precisamente eso, de querer acercarse, de querer alcanzar al perdido. Entonces Jesús, en base a lo que él ve en estos hombres, empieza a hablar de esta historia y habla de este hijo que pide. Ahora, cuando dice dame lo que me corresponde, uno podría decir, bueno, pues
quiere su parte, ¿no? Pero realmente en ese contexto, el que un hijo le pidiera su parte de la herencia a su papá era una ofensa terrible y gravísima en contra de un padre. Porque aunque el padre podría hacer su testamento, incluso los comentarios de los mismos rabinos hablaba de que realmente los hijos podían tomar posesión de esa herencia solo hasta cuando el padre moría. Solo ahí el hijo, los hijos podían realmente hacer suyo lo que les correspondía. Entonces vemos aquí primero, empiezas a ver este carácter, esta personalidad de este joven que es impaciente. ¿Ves? Es impaciente, no quiere esperar y realmente no está dispuesto a esperar a que su padre se muera para que le den lo que él cree que le corresponde. Entonces lo que realmente este hijo está haciendo y está diciéndole, y está quizás no con las palabras, pero con lo que él está exigiendo es: papá, quiero que te mueras, porque realmente eres un estorbo. Quiero lo que me corresponde porque quiero alcanzar mi sueño, quiero alcanzar mis metas, quiero alcanzar mis objetivos. Y como todavía estás vivo, me estás privando de alcanzar y de ir hacia donde yo quiero. Muérete. Eso es lo que está realmente deseando y anhelando. Quiere los beneficios de su padre, más no quiere la comunión del padre. No quiere tener esa relación realmente de amor y de compañerismo. Simplemente quiere lo material. Ahora, ¿para qué lo quiere? ¿Qué es lo que tiene en mente? ¿Qué es lo que este joven ha pensado y ha planeado para su vida? Está en el verso 13. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Cuál era el propósito de pedir la herencia? Era precisamente eso: irse lejos de casa, apartarse de casa. Lo que mueve realmente al corazón de este joven, de este hijo menor, es el egoísmo. Solamente está pensando en él, no está pensando en lo absoluto, en lo que eso ha provocado en la vida, en el corazón de su padre, en el resto de la familia. Y no solamente es algo doloroso para el padre, es algo bastante incómodo porque significa evaluar o tasar todos los bienes del padre. Porque el hijo no se puede llevar las cosas, lo que necesita es efectivo. Entonces va a incomodar al padre porque hay que sacar cuánto es el patrimonio del padre para que un tercio, el junior, pueda llevárselo en efectivo para que vaya y cumpla sus sueños y se vaya de casa. Entonces quiere ir rumbo a una tierra lejana, una provincia lejana. Y cuando dice ahí que se fue, la idea es que este joven se fue al extranjero. No es que se cambió de casa en la misma ciudad. No es que se fue a una ciudad que estaba cerca, se fue a la provincia más lejana, al país más lejos del padre, no quiere saber nada de su familia. Y no quiere que su familia sepa nada de él, porque finalmente va a poder hacer todo lo que siempre quiso. Tiene dinero, ¿ves? Tiene dinero. A veces, y no es algo que quizás como jóvenes pasamos cuando vivíamos todavía con nuestros padres. Tenemos esta idea de la casa significa restricciones. Y deben haber restricciones, ¿ves? La casa significa no a muchas cosas. Entonces, ¿cuál es lo que creemos? Afuera está lo bueno. Lejos está lo bueno. Lejos hay libertad. Y esta idea de libertad según nuestro criterio. Entonces, este joven está pensando en eso. Ve a su padre como un estorbo. Ve probablemente a su hermano como un estorbo. Aparentemente no había una buena relación por la reacción que tiene el hijo mayor. Realmente no eran muy buenos hermanos aparentemente. Pero él quiere ser libre, él quiere salir, él quiere alcanzar su sueño. Y tiene dinero para eso. Ahora, ¿qué es lo que hace? Fíjate. Verso 13 dice: y allí, o sea, en esta tierra lejana, desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. La palabra desperdiciar quiere decir aventar, quiere decir despilfarrar o dispersar.
Y es la misma palabra que en otras partes del Evangelio se le asigna a alguien que está sembrando grano, semilla. Entonces tiras y los granos salen para diferentes partes. No simplemente en el área donde vas a sembrar, sino se pierde porque se esparce. Y esa es la idea, eso es lo que este joven está haciendo realmente. Y es lo contrario, es lo opuesto a lo que dice más arribita, que dice que juntó todo. Como que todos los ahorros, no de él, sino los de su padre. Todo lo que él obtuvo por años de trabajar, por años de esforzarse, por años, todo lo juntó para finalmente empezar a botarlo por todas partes. Aquí, allá, perdiendo, despilfarrando, dispersando todo lo que su padre le había dado. ¿Y cuál era su motivo? ¿Qué era lo que lo impulsaba? Dice que él vivió perdidamente. Y esa palabra perdidamente quiere decir desenfreno o libertinaje. Es lo mismo. Este joven veía a su familia, a su padre, y vivir con su padre como un freno. ¿Y sabes qué? Eso es lo que tenemos que hacer para nuestros hijos a veces. Un freno, un estorbo de las cosas malas. Y él lo veía así. No, en mi casa siempre me están limitando, siempre me están diciendo esto. Voy a por fin ser yo o alcanzar mi sueño. Y salir y hacer esto y nadie me va a decir que a la hora que tengo que llegar a la casa y todo lo que, la ilusión que a veces tenemos de vivir fuera, vivir lejos. Pero dice que vivió así, desenfrenadamente. ¿En qué gastó el dinero? No es lo único, pero en el verso 30 dice en qué cosas sí gastó parte del dinero, fíjate. Cuando su hermano habla dice, pero cuando vino tu hijo, verso 30, que ha consumido tus bienes con rameras. Estuvo involucrado en prostitución, o sea, realmente un hedonista, totalmente viviendo para complacerse, para satisfacerse. Ese es el mundo en el que vivimos. Busca simplemente el placer, lejos de Dios, lejos del Padre. Fíjate el 14 al 16, las circunstancias van a cambiar. Y él no sabe que van a cambiar. Dice 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fíjate lo que ocurre. No solamente fue trágico para él, porque malgastó, como dice ahí, malgastó, o sea, desperdició todo. No dice cuánto tiempo. Pero perdió todo el esfuerzo de su padre, todo lo que le correspondía, todo lo que quizás este padre dijo, esto algún día va a ser de mi hijo y le va a ayudar para continuar cuando yo no esté. Lo pierde todo, absolutamente todo. Y no solamente llega la hambruna, o sea, llega la escasez por desperdiciar, sino que también por un factor externo, por las circunstancias de este país donde él estaba viviendo. Entonces se le junta que es un necio, no preveyó, lo gastó todo. Y segundo, el lugar en el país donde llegó entró en una recesión. Entonces, ¿quién me va a ayudar si todos andan preocupados de sus problemas? Hay situación de crisis en toda la provincia, cada quien tiene que ver cómo le hace. Entonces no consideró los imprevistos que iban a surgir. ¿Ves? Cuando él lo imaginó bonito. Pero la realidad es bien diferente a la imaginación. A veces no consideramos los factores que pueden cambiar. Hay muchas cosas, hay muchas decisiones o situaciones más bien que nos afectan, que a veces tenemos cierto nivel de injerencia en las cosas, pero hay muchas otras que no podemos cambiar en lo absoluto y no las controlamos. Y este joven o este menor no pensó en eso, ¿ves? Y dice que le empezó a faltar. Podríamos decirlo de una manera más moderna, empezó a quedarse corto. Se quedó corto. ¿Corto de qué? De recursos. Ya no tenía el dinero. Ya no tenía dinero para salir de pachanga. Ya no estaban todos los amigos que quizás tenía antes. ¿Ves? Cuando tienes dinero hay mucha gente que te puede rodear. Cuando ya no tienes nada son muy pocos los que se van a quedar. De hecho está solo este joven. Está solo. La realidad es bien diferente. ¿Y qué le queda? Fíjate el verso 15. Y se fue, dice, fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Esa palabra arrimar algunos comentaristas lo traducen como se coló.
se coló con este ciudadano, porque realmente andaba buscando dónde colocarse, porque realmente no tiene dónde, no tiene absolutamente nadie que le ayude, y se cuela o se pega a este ciudadano de aquella tierra. Pero imagínate cómo le va. Dice que lo envió a su hacienda a apacentar cerdos. Ahora nosotros, bueno, aquí en México, pues el cerdo es un animal bastante rico. Pero un joven judío, pues eso es una ofensa para ellos. Un judío no come cerdo, es un animal impuro. Lo vimos en Levítico, lo estudiamos los miércoles. Los judíos no pueden tocar a un cerdo muerto, es que han contaminado ceremonialmente. Entonces, el simple hecho de pensar en la idea de estar cerca de este animal impuro, y no solamente eso, cuidarlo y darle de comer a algo tan impuro como un cerdo, es totalmente humillante para un judío. Entonces, imagínate las caras de los fariseos que están escuchando. Un cerdo, o sea, no, con razón, o sea, se lo merece. Y un montón de cosas y de prejuicios que Jesús está mostrando cómo este joven llegó hasta ese extremo por sus decisiones. ¿Ves? Apacentar cerdos, darles de comer. ¿Por qué? Porque nadie tiene algo mejor que ofrecerle. Y ¿sabes qué? Esta es una verdad. El mundo no tiene nada bueno que ofrecerte. El mundo lo mejor que le pudo ofrecer a este joven fue darle de comer a puercos. A puercos. Eso fue lo mejor que le pudo ofrecer. Y ¿sabes qué? Nadie puede ofrecerte nada mejor que Jesús. No vas a encontrar nada mejor que Jesús. Si lo encuentras, ven y cuéntanos a ver si es cierto. Pero no hay nada mejor que Él. Lo mejor fue esto, algo, humillación para Él. Humillación. Y fíjate cómo termina, fíjate el verso 16, dice que incluso anhelaba comer lo que comían los cerdos, dice, pero incluso nadie le daba eso. O sea, imagínate al extremo de decir, bueno, estos animales son inmundos, pero no sé, su comida sí me la comería. O sea, no me queda de otra, me la comería. ¿Y sabes qué? Lo increíble o lo chocante para él, un animal tan inmundo para ellos como un cerdo, tiene comida y tiene quien lo cuide. Él, teniendo un padre como el que tiene, no tiene nadie que lo cuide ahí y no tiene alimento. Eso no es lo que el padre quiere para él. ¿Ves? ¿Esa era la voluntad o el deseo o el corazón de este padre para su hijo que esté así? No. Pero él está ahí no porque el padre lo mandó ahí, él está ahí porque él decidió estar ahí. Él no pensó que las cosas iban a salir así, pero terminaron saliendo así. ¿Por qué? Porque está lejos del padre y está expuesto a todo tipo de cosas. ¿Ves? Con el padre, este joven tenía todo lo que necesitaba. El padre le daba todo lo que necesitaba. Con el padre, o el padre lo despidió con todo lo que le correspondía ser despedido al irse. Pero el mundo le quitó todo lo que tenía. Y el mundo no le dio lo que él necesitaba. ¿Ves? Le tomó todo, perdió todo. ¿Y cómo terminó? Igual de vacío. Igual de vacío. Como cantábamos recién, andamos buscando amor y no lo encontramos. Porque estamos buscando en el lugar equivocado. Este joven pensó de que afuera está lo bueno, lejos de papá, lejos de esta cosa que de la Biblia, de que no hagas esto, de que esa mentalidad es una ilusión. ¿Ves? Vas a llegar y te vas a dar tu vuelta y puedes probar muchas cosas. Pero cuando termines de probar todo, vas a seguir igual de vacío que cuando comenzaste. Te lo puedo firmar. ¿Por qué tanta gente que tiene tanto dinero es tan miserable? ¿Por qué toda esta gente, estos artistas, estas celebridades que tienen tanto dinero, lo ves en todos los problemas que están? Porque el dinero no te va a hacer feliz. Porque las drogas no te van a hacer feliz. Porque el alcohol no te va a hacer feliz. Porque el sexo no te va a hacer feliz. ¿Ves? Te va a dar placer por un momento, pero a la larga te va a dejar igual de vacío que cuando comenzaste.
¿Por qué? Porque estás lejos de todo lo que tú necesitas tener, que es esta relación con este Padre. ¿Ves la tentación? Y somos bombardeados todos los días por todas estas ideas. Y la gente dice, eres un fanático porque vas a la iglesia. Y la gente es increíble, hace filas de horas y de días por comprar un teléfono. Y eso es algo cool. Pero vas hora y media a una iglesia y eres un fanático. Vas a un estadio, gritas y eres un fan. Pero vas a la iglesia y cantas y levantas tus manos y eres un fanático. El mundo está patas para arriba. ¿Ves? El mundo nunca, jamás va a cumplir lo que promete. Nunca. Verso 17 al 20, fíjate. Y volviendo en sí, esa palabra es importante. Volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Dice que volvió en sí. Esa palabra es importante. Otra vez, ¿qué es arrepentimiento? Jesús dice que en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Y aquí Él empieza a pintarnos cómo se ve el arrepentimiento en una persona. ¿Qué significa arrepentimiento? Y comienza con volvió en sí. Volvió en sí. Eso quiere decir de que todo lo que él había hecho antes estaba fuera de sí. ¿Ves? Actuó totalmente irracional, totalmente emocional, por un impulso, por lo que quieras llamar, pero estaba fuera de sí. A veces tú ves gente, dices, ¿cómo es posible que esa persona esté haciendo eso y continúe ahí? Esta es la explicación. Están fuera de sí. Aquí está la explicación que Dios nos da. ¿Por qué la gente hace lo que hace? Es porque están fuera de sí. No están pensando con claridad. Y este joven aquí empieza a cambiar su manera de pensar. Hay un contraste, comienza a razonar. ¿Y qué es lo que empieza a hacer? Empieza a recordar el bienestar, empieza a recordar cómo están los jornaleros en la casa de su padre. Y los empieza a contrastar y a decir, mira, son simples jornaleros. No tienen ninguna relación, ningún vínculo sanguíneo, ninguna relación de padre e hijo como la tengo yo. Pero ellos están mejor que yo. ¿Por qué? Porque el Padre es tan bueno y es tan fiel que les provee a ellos lo que necesitan para sus necesidades. Y yo, que soy el hijo, pero que decidí alejarme y venir tras lo que yo quería, pensaba que era el sueño americano, resulta que me está yendo peor. Me está yendo peor. Pero es interesante lo que empieza a hacer. Empieza a pensar en cómo se ve la bondad del Padre. Cómo se ven los jornaleros en provisión, en sustento, en bondad. ¿Ves? Eso es lo que hace el Padre, la bondad del Padre. Provee por lo que necesita la gente que está con Él. Pero ¿qué ha hecho la necedad de este joven? Le ha quitado todo. Su necedad le quitó todo, perdió todo por su necedad, absolutamente todo. Pero él empieza a recordar cómo es este Padre, la bondad del Padre. Y aquí vemos un principio muy importante. Es la bondad del Padre lo que comienza a hacer un efecto en su duro corazón. Es la bondad del Padre que comienza a suavizar su duro corazón. Mira, vamos a Romanos 2. Romanos capítulo 2. Verso 4. Dos 4 dice: o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Qué está diciendo ahí Pablo? ¿Qué es lo que nos va a guiar o llevar en el camino hacia el arrepentimiento? Es la benignidad de Dios, no es la ira de Dios.
No es este miedo, sino que lo que realmente Él quiere usar para atraernos arrepentidos hacia Él es su amor. Como cantábamos recién, es su amor el que nos persigue. Y te va a perseguir todos los días de tu vida. Acuérdate, Él no se rinde. Está buscando, ¿ves? Pero es su amor. Dice, es su amor, es su bondad la que nos va a llevar al arrepentimiento, a cambiar, a regresar. Y eso es lo que está ocurriendo en su mente, ¿ves? Empieza a pensar en la bondad, en que realmente mi padre no era tan malo como lo pensaba. ¿Ves? Y esta idea de, no, Dios es malo, me está prohibiendo de todo lo bueno. Así pensaba él. ¿Y cómo le fue con esa mentalidad? Le fue mal. Le fue peor. Acuérdate, es un padre que ama a sus hijos. No somos sus jornaleros, somos sus hijos. Y sí, le servimos, pero finalmente la relación que hay, el vínculo, es entre un padre y un hijo. Es Abba, es papito. ¿Ves? Es una relación cercana. Entonces, aquí hay un retrato del arrepentimiento. ¿Y cómo comienza? Con un cambio de mente. A veces dice, ¿qué es arrepentirse? Es sentirse mal. No es sentirse mal. Él, claro, se está sintiendo mal por todo lo que está pasando, pero él comienza a razonar, a cambiar su manera de pensar respecto a una situación. Y eso es arrepentimiento, ahí comienza. Es un cambio de mente. Y digo, ya veo cómo me fue de acuerdo a cómo yo pensaba. ¿Ves? Yo pensaba de esta manera y mira dónde estoy. Empiezas a cambiar, es decir, no realmente lo que había escuchado, lo que me han dicho de Jesús, lo que me han dicho de Dios, realmente debe ser la verdad. Y empiezas a cambiar y a alinearte con Dios, con su palabra, con su verdad. Pero comienza en la mente. Después hay, número 2, hay un cambio de corazón. Porque fíjate lo que hace, dice en el verso 19, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y dice también al final del 18, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Hay un cambio de corazón y eso significa reconocer nuestra condición, reconocer tu condición. ¿Cuál es nuestra condición? De pecadores que necesitan el perdón de Dios. Reconocimiento. Si no hay reconocimiento de nuestra condición y de lo que somos y de lo que hemos hecho, realmente no hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Estos 3 ingredientes deben de estar presentes para decir, eso es un arrepentimiento genuino. Debe de haber un reconocimiento. Y esa palabra, yo sé que a nadie nos gusta. Y en las iglesias se ha censurado esa palabra. Pecador. Palabras que no se usan, pecador, porque ofenden a la gente. Arrepentimiento, no se habla de arrepentimiento porque significa cambio y queremos a la gente feliz para que siga viniendo a la iglesia y siga haciendo lo que hace siempre. Pero significa un cambio de corazón y te fijas que realmente hay humildad porque reconoce su situación, ha sido quebrantado por lo que está pasando, pero se ha dado cuenta que es por su necedad. Él se buscó eso, ¿ves? No es un castigo divino. Es consecuencia de su decisión de vivir a espaldas de su padre. Entonces empieza a cambiar mente, corazón. Y ¿sabes qué? Es importante lo que decimos, pero lo que decimos es, soy un pecador, me arrepiento. Son palabras. Pero eso debe de venir acompañado del corazón. Pablo dice que con la boca confesamos, pero con el corazón realmente. Es las dos cosas juntas. Y tercero, el tercer ingrediente del arrepentimiento es cambio de dirección. Porque ¿qué dice? Reconoce que necesita regresar con el Padre. Necesita ir. Necesita ir. Yo puedo decir, soy un pecador, me arrepiento, y quedarme ahí. Decir soy un pecador es simplemente una confesión verbal. Pero ¿qué es lo que va a demostrar si esa confesión verbal fue genuina o no? Es si hay un cambio de acción, si hay un cambio de dirección. Dice, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que le voy a decir. Está como que preparándose y está como que poniendo su corazón donde debe de estar, su mente, y preparándose para hablar con el papá. Pero fíjate lo que hace en el verso 20, dice, y levantándose vino a su padre.
Si solamente la historia hubiese terminado en el verso 19, no hubiese sido arrepentimiento. Pero lo que hace esta historia del arrepentimiento es que el verso 20 dice que se levantó y fue. ¿Ves? Realmente lo que él estaba sintiendo, pensando y deseando cambiar era cierto, porque fue finalmente, regresa. Cambio de dirección es una acción. Ahora, aquí, ¿qué no vemos en esto? No vemos excusas. Él podría empezar, en vez de haber empezado, soy un pecador, a ver, ¿qué excusa le voy a poner a mi papá? No voy a echarle la culpa a mi hermano, el sangrón mayor. Es por culpa de él que estoy donde estoy, porque realmente nunca me sentí amado, entonces estoy reaccionando y no tuve una buena familia y soy... No excusas, ¿ves? No podemos venir a Dios con excusas, no son válidas. ¿Sí? ¿Dónde estábamos? ¿O dónde fuimos? ¿O dónde estás hoy? Si estás ahí es porque tú has decidido estar ahí. No puedes culpar a nadie de eso. Absolutamente nadie. Y tenemos que asumir nuestras consecuencias, ¿ves? Reconocer que es mi decisión. Satanás jamás nos ha puesto una pistola en la cabeza. A la gente le encanta echarle la culpa a Satanás. Satanás aquí, Satanás allá y acá. No. Tú tomaste la decisión de hacer eso. Yo la tomé. O nos encanta culpar a los demás. No, que acá y los otros, y por eso soy lo que soy. José, mi amigo. José. Él podría haber sido el hombre más amargado y más terrible, porque creció con un padre disfuncional, hermanos disfuncionales, terribles, criminales. Fue vendido como un esclavo. En el trabajo donde llegó lo acusaron de acoso. Estuvo en la cárcel. Le dijeron, cuando salga me voy a acordar de ti. Se olvidaron de él en la cárcel. Nadie se acordó de él. Años así. Y él podría haber crecido con rencor, con enojo contra Dios. Pero tú ves la vida de José y dice, y Dios estaba con José. Y Dios estaba con José. Y al final ves su vida y él dice, ¿sabes qué? Cuando sus hermanos tienen miedo porque piensan que José se va a vengar de ellos, él dice en Génesis 50, ustedes planearon todo esto mal para mí, pero Dios lo encaminó para bien. Para bien. Tenía todas las excusas. No hay excusas válidas para con Dios. Tampoco otra cosa, no planea hacer méritos. No, voy a llegar a la casa y voy a limpiar, voy a hacer todo esto y ahí voy a pedir perdón porque pues, por todo lo bueno que he hecho, debe de perdonarme. No hay méritos. No hay méritos. Tampoco planea regresar exigiendo. A ver, papá, ya sé que pues hice esto, pero pues soy tu hijo, ¿no? Entonces pues no puedo ser un jornalero. Exigiendo y demandando. La misma manera en cómo se fue, dame, ¿no? Pero tampoco está pensando para regresar exigiendo. Simplemente él dice, voy a ser feliz. Y simplemente él me da la bienvenida y soy un jornalero más. No tengo ningún problema con eso. ¿Te das cuenta que qué ingrediente hay ahí para el arrepentimiento? Humildad. Humildad. La Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero su gracia es para el humilde. Para el humilde. Hay un contraste entre dame lo que me corresponde y hazme un jornalero. Cuando estás dispuesto a decirle a Dios, hazme un jornalero, es que has entendido realmente de dónde te sacó Dios. Y todavía estás demandándole y exigiéndole a Dios, todavía no entendemos de qué se trata esto. ¿Cómo reacciona el Padre? Versos 20 al 24. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Ves? Ahí está todo el discurso que seguramente se lo venía repitiendo en el camino. Esto le voy a decir. Pero aquí vemos ya el retrato de Dios, del Padre. ¿Cómo lo describes? ¿Ves? Tú ves la Biblia y a lo mejor ves los evangelios y hablas y ves a Jesús. Y sí, Jesús es la perfecta revelación del Padre. Pero tenemos esta idea distorsionada y no real de un padre enojado, de un padre airado, un padre que es distante, que no ama. Pero aquí Jesús nos está hablando del Padre.
Y en este retrato queda expuesto cuál es el corazón del Padre y la actitud del Padre al pecador que viene arrepentido. Dice que, lo primero que dice que lo vio cuando aún estaba lejos. La única manera que este padre podría haber visto al hijo aún cuando estaba lejos es que este padre siempre estaba esperando a que el hijo regresara. Estaba viendo el camino por donde se fue y cada día probablemente iba y a ver si ese día era el día en que iba a regresar. Por eso lo vio en tanto, apareció en el horizonte y vio una silueta y empieza a ver, ¿será o no será? Y de repente se da cuenta que sí es la silueta de su hijo. ¿Por qué? Porque cada día iba a esperar, mirarlo, a ver si ese día regresaba. Y ese es el corazón de nuestro Dios. Está esperando, viendo en el horizonte a ver si la gente viene hacia Él, porque está más que deseoso de dar la bienvenida de vuelta. ¿Ves? Nosotros quizás somos indiferentes. Aquí el hermano no está mirando el horizonte a ver si viene su hermano. Y gracias a Dios el hermano no se juntó con el otro hermano primero. Porque seguro quizás el hermano le hubiese sido un obstáculo para regresar al Padre. No, el Padre seguro no te va a perdonar. Pero no, es el Padre el que está mirando el horizonte y ve al Hijo cuando estaba lejos. Cada día esperaba su regreso. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace cuando lo ve? Fíjate. Verso 20. Y fue movido a ira y a coraje. No. Fue movido a misericordia. A misericordia. La palabra misericordia es interesante porque quiere decir que se le movieron las entrañas. ¿Ves? Esto no es algo intelectual. No es, sí es mi hijo, pues nació el 29 de diciembre del 2008 y se llama Matías y así como que indiferente. ¿Cómo reaccionarías tú si nosotros, como dice Jesús, siendo malos? Tu hijo se va y decide vivir la peor vida. ¿Cómo? No intelectualmente. ¿Cómo te sentirías emocionalmente al verlo regresar y tocar la puerta un día? ¿A poco estarías así indiferente? ¿O no sentirías nada? Aquí dice que a este padre se le movieron las entrañas al verlo venir. No por coraje, es por gozo. ¿Ves? Es el pecador arrepentido viniendo de vuelta. El gozo en el cielo, el gozo de los ángeles, el gozo del Padre. Compasión. Pablo nos dice en 2 Corintios 1:4 que nuestro Padre es un Padre de misericordias. No se te olvide eso jamás. Y dice misericordias, plural. O sea, cualquier situación, no importa lo bajo que hayas caído, ¿ok? No le creas al hermano mayor, créele al Padre. No importa lo bajo que hayas caído, el Padre siempre está dispuesto a darle la bienvenida al que regresa humilde y arrepentido. Siempre. Él no va a decir no al que viene arrepentido y humilde con Él. Después dice que corre. Ahora dices, correr, pues ¿qué tiene de...? Es bastante radical. Los fariseos estaban pensando, ¿cómo que el papá está corriendo? O sea, eso no lo hace ningún papá judío, no lo hace el patriarca de la familia. Acuérdate, patriarca, el jefe de familia, jamás haría algo como esto. Porque él se consideraba en esta cultura que un anciano que corría en la calle era indigno para él. Entonces el salir corriendo era como que él quedaba mal, ¿ves? ¿Qué van a decir de mí? No puedo correr, no puedo expresar lo que estoy sintiendo públicamente, es algo privado. Pero dice que se lanza a correr hacia su hijo. Y aquí es importante, no es el hijo el que viene corriendo hacia el papá. Es el papá que va corriendo hacia donde está el hijo. No es, Dios, no. Él venía corriendo hacia ti. ¿Ves? Cuando te vio, cuando empezó a ver en tu corazón que habían ciertas cosas que estabas volviendo en ti, en sí, tú, yo. Y que empezaste a razonar y a ver que la vida no era como me la pintaron y que mis decisiones no fueron buenas. Y empezaste a considerar de que ibas caminando, avanzando, pues Dios ya venía corriendo hacia ti, hacia mí. Él ya venía corriendo. ¿Ves? Los fariseos están criticando a Jesús porque esta gente perdida, publicanos y pecadores, están cerca de Él. Pero ¿sabes qué? A Jesús no le importa el que dirán de los que Él va a salvar. No le importa que hoy este es así, se ve así. No le importa.
Realmente. Él quiere salvar y Él va a correr y te va a agarrar. Dice que lo abrazó, se agarró del cuello y lo besó. Y la palabra besar que usa acá Lucas es lo besó repetidamente. No dejaba de besarlo. O sea, yo pienso en mi hijo, yo no lo dejaría de besar. Aunque me diga, ya papá, no dejaría de besarlo. Porque es importante para mí. No es algo intelectual, es algo del corazón. Está el amor ahí de un padre al ver a su hijo. Cuando viene el hijo, ¿qué es lo que hace? Se pone al corriente y dice, el discurso que se aprendió de memoria, ¿ves? Pero no alcanza a decirle, hazme un jornalero. El padre lo interrumpe ahí. Porque el padre no quiere que sea un simple jornalero, ¿ves? ¿Qué es lo que va a hacer este padre? Este padre lo va a restituir a donde él tiene que estar. Es un hijo. No le dice, a ver, vamos a hacer cuentas. ¿Cuánto dinero trajiste de vuelta de todo lo que te di? No. A ver, ¿en qué gastaste? A ver, muéstrame los recibos. Tengo que hacer cuentas con el contador. No se acuerda, no habla de eso. Porque lo único suficiente es decir, soy un pecador, me arrepiento. Eso es suficiente. Es suficiente para él. Es que hice esto, hice lo otro. El venir a Él, el decir soy esto, soy indigno, ese es el perdón, ese es arrepentirse. Ahora, ¿qué le da el Padre a cambio? Dice que le puso el mejor vestido, le puso la mejor túnica. ¿Te acuerdas qué hizo Jacob con su hijo José? La túnica de la discordia. ¿Por qué? Porque la túnica era algo importante, ¿ves? ¿Y cuál era la túnica más importante en una casa? Era la del patriarca. Entonces, cuando dice traigan la mejor ropa, lo que este padre está haciendo es pónganle mi ropa. Pónganle mi ropa. Oye, ¿te imaginas cómo llegó este joven? ¿Oliendo a qué? A puerco. Oliendo a lodo, a comida. ¿Has olido ese olor? Yo me acuerdo cuando me casé, un par de metros había un criadero de cerdos. Y cuando fuimos al ensayo, dije, no puede ser. Esto va a oler a cerdos toda mi boda. Y esa era mi preocupación porque el olor es espantoso. A eso olía. No olió a cerdo mi boda, ¿eh? Dios corrió el viento para el otro lado. Pero imagínate el olor sucio, toda su apariencia. Y dice, no, vístanlo de esta manera. Pónganle la mejor ropa, es la del Padre. Después dice, pónganle un anillo. ¿Qué es un anillo? ¿Qué representa un anillo acá? Representa autoridad, porque probablemente es el anillo familiar. Cada familia tenía su sello y el Padre ponía su sello en cada documento que le pertenecía. Significaba que era el que mandaba. Entonces, al ponerle un anillo, el anillo familiar, quiere decir, ok, tienes autoridad y has sido restituido a tu posición de hijo. Eres bienvenido de vuelta a la familia. Después dice que le puso calzado, quiere decir que no llegó con calzado, con sandalias. ¿Sabes quiénes no usaban sandalias o los que andaban descalzos en la calle? Eran los esclavos. Los esclavos no usaban sandalias. Tú distinguías a alguien que era esclavo de un libre por si andaba con sandalias o no. Y este hombre le dice, pónganle sandalias porque finalmente no es un esclavo, es un hombre libre. Es bienvenido. Traigan el becerro. Y fíjate, me da risa porque dice el becerro, es como que era el becerro. No era uno de tantos, era el más importante. Es como que no toquen eso porque esa comida, ese plato es para los invitados que van a venir. Entonces, nadie se le ocurra meter sus dedos en el refri. Entonces, ¿por qué? Porque lo vamos a comer cuando sea un momento especial. Aquí dice, ese becerro no lo toquen porque ahora es el momento. Ahora lo vamos a comer, vamos a celebrar. ¿Por qué? Porque un arrepentido ha regresado, ha venido. Y siempre los pecadores arrepentidos siempre son bienvenidos. Siempre. ¿Con qué quiero terminar? Vamos a Efesios 2. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Como dice Jesús, dice, Él estaba muerto, pero ha revivido. Estaba muerto. ¿Cuándo estaba muerto? Cuando estaba lejos. Pero ahora al regresar ha vuelto a la vida. ¿Y qué dice aquí a Efesios eso? Que nosotros, tú y yo, estábamos antes no dormidos espiritualmente, sino muertos espiritualmente, separados de Dios por decisión propia y por naturaleza. Separados de Él, pero Él nos dio vida. Vamos a Lucas 19. Ahí hay otra palabra que tiene que ver con lo que Jesús aquí está diciendo. Lucas 19. Verso 10. Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa palabra perdido. ¿Quién es el perdido? El que está lejos de Dios. Así de simple. Entonces la pregunta es, ¿dónde estás parado hoy en día? ¿Dónde estás parado? Quiero leerles Judas. No vayan ahí, no es necesario que lo busquen. Judas tiene un solo capítulo, pero en el verso 21 dice algo importante. Judas 1:21 dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pero dice, conservaos en el amor de Dios. Esta historia nos habla del gran amor que tenía este padre por su hijo. Y ese amor no cambió jamás. Este padre jamás dejó de amar a su hijo. Pero este hijo decidió alejarse y no estar en este lugar donde el amor del padre era visible y tangible para él. Y eso es una decisión, ¿ves? Dios te ama. Y eso nunca lo dudes. Dios nos ama y nunca debemos de dudar de eso. Pero hay lugares donde tú y yo a veces decidimos ponernos, donde el amor no alcanza a llegar ahí. ¿Ves? Su amor no se hace tangible cuando estás lejos. El amor de este padre no era tangible para el hijo porque el hijo decidió estar lejos. Su amor empezó a atraer de vuelta al hijo, empezó a ver la bondad, pero finalmente la demostración de amor real y palpable ocurrió cuando el padre se juntó otra vez con el hijo. ¿Ves? Entonces tú puedes decir, pues yo voy a hacer lo que quiero, yo sé que Dios me ama, Dios es un Dios de amor, exactamente. Pero el experimentar el amor de Dios es una forma real en tu vida solo cuando estás cerca de Él. Solo cuando permaneces, dice, no se aparten, permanece en ese lugar en tu vida donde el amor de Dios pueda ser real y tangible. No te alejes. Y eso se lo digo para los que están pensando en ser pródigos. A lo mejor lo son todavía. ¿Y sabes qué? ¿Por qué estás tardando en regresar? ¿Cómo te ha ido? O sea, a ver, muéstrame tu vida, a ver cómo te ha ido lejos de Dios. ¿Qué has encontrado lejos de Dios, viviendo para ti? Tragedia tras tragedia. Error tras error. ¿Cuánto va a tardar para que vuelvas en sí? Para que vuelvas y reacciones. Vas a darte la vuelta por todas partes. Vas a probar aquí, vas a probar allá. Y vas a llegar al último lugar como llegó este joven, sin nada. Sin nada. Mejor tienes que decir, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Tengo que regresar y tengo que reconocer mi situación y acogerme a la gracia del Padre. No hacer méritos no van a funcionar. Simplemente Él nos recibe cuando venimos humildes y arrepentidos. Entonces, todos éramos pródigos a un momento. Ahora, este es un hermano, hay otro hermano que vamos a ver el próximo domingo. A lo mejor ya no eres este, a lo mejor puede ser el otro, que también está perdido y también está lejos. Aunque viven en la misma casa, sus corazones no están conectados. Tenemos que tener cuidado. Señor, te damos gracias. Gracias por ver esta ilustración, esta foto tan real de tu amor y que no somos cualquier cosa para ti.
Gracias porque cuando nos salvaste, cuando vinimos y reconocimos nuestra condición, es con estos ojos con que nos recibiste. Y quizás, Señor, si estamos lejos ahora, si hay personas que están lejos acá, quizás pueden estar presentes, quizás son como el hermano número 2. Están presentes, están cerca, pero están a millas de distancia del corazón tuyo. Señor, que esto nos haga ver realmente que realmente no tenemos por qué mantenernos lejos, no tenemos por qué tener miedo a regresar, no tenemos por qué tener miedo a decir, ¿sabes qué? Perdóname, pequé y perdóname. Pero Señor, si aún no es el tiempo, pues no sé, ¿qué es necesario? ¿Cuántos cerdos más hay que alimentar para reaccionar? Y tú, Señor, abre los ojos, trae convicción a los corazones, pero nunca permitas que se nos olvide tu bondad y tu misericordia, que es la que nos guía al arrepentimiento. Gracias por amarnos así. Gracias por ser esto para nosotros. Gracias cuando nadie nos amó, cuando a nadie le importábamos, finalmente a ti sí. Y eso debiese de llenar nuestro corazón y ya vivir libres de temor. Al ver a este gran Padre, a este Padre prodigioso, fuera de lo común, que hace cosas fuera de lo común, que demuestra su amor de una manera quizás extravagante, pero que está así de ávido de correr hacia nosotros cuando nosotros venimos hacia ti. Gracias te damos por amarnos de esa manera. Te bendecimos y oramos y pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén.